Bueno, buenas tardes. Comienzo por agradecer a Cindy que está aquí presente. Es un honor para mí estar contigo en este panel, compartir, por supuesto, con todos los demás, pero es un honor para mí. Bueno, quiero comenzar primero por decir buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Un saludo también a los organizadores que abrieron este espacio de 2 horas para debatir y reflexionar sobre lo que es el periodismo. Vengo a nombre de Hecho en Cali, medio de comunicación digital local, especializados en derechos humanos. Mi nombre es Laura Cruz, graduada de periodismo hace 6 años, trabajando hace 12 años en medios, pero ejerciendo el periodismo que quería hace 6 años que entré a Yo en Cali. El equipo formamos Jorge y yo, y por supuesto nuestros lectores. Jorge es el director del medio, también es profesor universitario, y además del director puedo decir que ha sido un maestro, una especie de amigo, pero sobre todo un compañero en lo que ha sido el camino de hechoencali.com. Debo comenzar por decir que hechoencali.com nace en el 2010 cuando Jorge trabajaba en un noticiero. Ya sabemos la dinámica de los noticieros, ¿no? La importancia de la inmediatez, de que no noticie bien, el que presente la noticia más rápido, el que pueda dar más de consumido. Jorge decidió crear un medio con un amigo llamado hechoencali.com, pero todavía no tenía la línea de derechos humanos. Bueno, después de que Jorge comienza la revista, comienza a hacer un trabajo bastante acelerado, copiando el modelo estructural de los medios hegemónicos. Sin embargo, Jorge y su amigo se dan cuenta que están repitiendo estos patrones dañinos de los medios tradicionales y se están agotando. Entonces, Jorge decide iniciar Hecho en Cali con la línea de periodismo. Mientras tanto, yo, que era una joven universitaria, entraba a un medio, si se puede llamar medio, a escribir en judiciales. Entraba a trabajar en el periódico Extra de Girardot, donde mi principal fuente era la siguiente. Mi trabajo consistía en irme con los policías a levantamientos, invitarlos a empanadas, a veces a cerveza, y luego, cuando estábamos en el levantamiento, copiar el informe policial y utilizar algo de la literatura que había leído para contar un asesinato de una forma narrativa, pero por supuesto no lo era. Después de poner títulos bastante amarillistas, hacer un marketing despiadado con las palabras para atraer lectores, es decir, vender información basándome en la muerte de alguien, pero no cualquier muerte, asesinatos despiadados, jóvenes que morían en Girardot y en Flandes por problemas de droga y de sicariato. Mi fórmula era la de escribir basándome en la pirámide invertida, título, subtítulo, lead, entradillo, sumario, y al terminar poner lo menos importante para poderlo cortar. Una fórmula, una receta, cómo hacer pan. Aclaro, tenía 19 años, estaba en segundo semestre y el periodismo que conocía era RCN y Caracol. Unos años después de creado Hecho en Cali, Jorge se da cuenta de que por ahí no es la cosa, que eso no es periodismo, entonces decide pasarse a la línea de derechos humanos. De esa manera, el medio de información que se empezó a ofrecer ya tenía un doliente, un apellido, una línea editorial y sobre todo un propósito. Yo llego en el 2017, entonces Jorge me cuenta sobre esto, sobre la línea editorial, es decir, derechos humanos. Y esas palabras tan repetidas comienzan a tomar sentido, comienzan a ser significativas. Ya no relato que hay familias desalojadas, sino que le están quitando su derecho a la vivienda. Y que es ese derecho, ¿y qué es ese derecho? ¿Por qué se da el fenómeno del desalojo, un desplazamiento de la ciudad? ¿Qué intereses hay? ¿Quiénes violan esos derechos? Y si nos hacemos las preguntas acá en Cali, ¿de quién son esos lotes? Esto para decirles cómo cambió mi forma de hacer periodismo cuando llegué a chuncali.com, cuando pronuncié, cuando, cuando profundicé en las palabras derechos humanos y cuando entendí, quiero que eso quede muy claro, cuando entendí que la primera lección de un periodista, como dice Juan Villoro, periodista mexicano, es saber quién es el dueño del periódico, del medio. Yo quiero definir un poco lo que hacemos en nuestro medio con las palabras de Martín Caparrós, periodista argentino, no porque nosotros estemos a la altura del periodismo que hacen, ni más faltaba, sino porque las historias se parecen y nos identificamos.
Escribe Caparrós cuando decide renunciar al New York Times. Hace unos días me fui al New York Times, hoy empezó a publicar en este espacio propio, chiquito, modesto, donde nadie me va a decir que puedo escribir y que no. Me parece que no hay nada me parece que no hay nada más valioso y a veces más difícil. Ahora bien, este conversatorio tiene el nombre de democratización de la información. Por eso quiero iniciar nombrando la Constitución Política en su artículo 20 que dispone: se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Y quiero aquí fuera con la democracia, ¿no? Porque la democracia, yo creo que ni siquiera en medios alternativos o en espacios como este, nos podemos tomar licencias. Creo que el periodismo que se hace llamar alternativo, que no por eso todo significa que lo sea, o sea, contrapoder, se puede tomar licencias, ¿cierto? Y licencias de tiempos, y creo que la humildad empieza por hablar y escuchar, ¿cierto? Y creo que esa también es un poco la comunicación, ¿no? Una información en ambos sentidos. Y quiero hacer hincapié en lo de información veraz. ¿Será que si nos ponemos a analizar la información que por muchos años consumieron nuestros padres, nuestros abuelos, si analizamos los medios, podríamos explicar si allí en esa información no habría más una parcialización, unos medios que en vez de alumbrar o de analizar un conflicto, lo que hicieron fue agudizarlo? Estoy hablando, por supuesto, de los conservadores y los liberales. Cuando hablamos del derecho a la información, debemos analizar los grandes medios, ya nos los explicó, sus propietarios y qué tanta relación tienen con el poder legislativo. No, qué pena, se me movió un momentico. ¿Y qué tanto tienen que ver con el poder legislativo, verdad? Y ahí a mí me vienen varias preguntas. No tengo que decirles quiénes son los dueños del poder, de los canales, RCN, Caracol, Revista, Semana, que están muy asociados también con la política, ¿no? Entonces, de allí me vienen a mí muchas preguntas que creo que no las podemos resolver, pero después sí lo podremos hacer. ¿Ha habido democracia en la información, en la comunicación realmente? ¿El periodismo realmente es el cuarto poder? Y creo que esta pregunta hoy más que nunca me la hago. ¿O simplemente es un medio que utiliza los grandes poderes para seguir perpetrados en él? También creo que valdría la pena hacer un análisis del papel de los medios independientes en el estallido social. ¿Y qué tan democráticas son las redes sociales a la hora de informar? Ahora, la pregunta es cómo hacer un buen periodismo. Quiero entrar a analizar la 6W por sus siglas en inglés, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, el qué es que fue asesinado. Entonces, ¿quién era la víctima? Pepito Pérez. ¿Dónde? El lugar, la rotonda de Siloé. ¿Cuándo? El 3 de junio. ¿Por qué? Porque hacía parte del estallido social. Yo pienso que si analizamos más el por qué, podríamos realmente hacer un periodismo con democracia, no contar los hechos, sino el contexto, el por qué, realmente quién era la víctima, cuántas víctimas más se presentaron, qué pasaba en el sector, cuál es la historia de ese sector. Es mucho más demorado, un trabajo extenuante, no hay contraste de fuentes, sino varias fuentes. Si a mí me preguntan qué trabajo nos proponemos hacer en hechoencali.com, es responder por ese quién, pero de manera profunda, humana, no solo en forma de datos, y responder por ese por qué. Bueno, yo quiero mostrar un poco, muy rápido, porque sé que mis compañeros también tienen compromisos. Entonces quiero mostrar muy rápido el trabajo que hacemos en Hecho en Cali. Quiero comenzar por este artículo que habla del feminicidio de una mujer. Si lo puedes bajar, por favor. Y acá nuestra idea fue dejar de hablar de manera un poco jurídica. Entonces mencionamos a la víctima, también mencionamos un contexto que está acompañado, vale, tranquilo, está acompañado por videos, por infografías y por varios datos, ¿no? Que no son datos que deben quedar de la nada. Entonces acá tenemos los datos de los feminicidios en el Valle del Cauca en el 2018, que Cali fue la ciudad donde hubo más feminicidios del Valle del Cauca. Y hablando de feminicidios, quiero decir, en el 2021 los feminicidios subieron un 12
2.3%, 210 feminicidios. En el 2022 llevamos 129 feminicidios según Feminicidios Colombia, y la red comunitaria trans dice que han habido 11 feminicidios en lo que llevamos del año 2022. Acá está nuestro portal por si quieren entrar a verlo. Pasemos por favor a el eterno 3 de junio. Bueno, esta es la historia de Carolina. Carolina es una mujer negra que lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero estuvo en el paso del aguante el día que es asesinado el patrullero Carlos. Al patrullero Carlos lo asesinan de una manera brutal y a Carolina la captura por el presunto asesinato de este policía. Lo más fácil hubiera podido ser contar la noticia desde el lado de Carolina o desde el lado de la familia del policía, pero decidimos contarla desde los dos, porque desde muchos puntos de vista, ni siquiera solo desde la familia, desde el policía que fue asesinado, ni de Carolina, que está capturada, que tiene una hija de 8 años, que por supuesto está viviendo las consecuencias de un sistema judicial que hoy mismo cancelaron una audiencia por vencimiento de términos, si no estoy mal, y no le hicieron y lleva presa un año separada de su hija, ¿no? Entonces decidimos contratar las fuentes, hacer una línea de tiempo, cómo suceden los hechos. Hablamos con Carolina, Carolina muy amablemente nos dio una entrevista. Carolina, bueno, salir un momentico si lo puedo leer. Las luces en la cárcel, las luces se encienden a las 5:30 de la mañana, ahora en la celda. Las 140 internas que hay en el bloque 4, pasillo 17, deben estar de pie para que inicie el conteo. Tienen media hora para bañarse, lavar la ropa, el porno de la comida y realizar el aseo, puesto que el agua la quitan a las 6 a.m., alcancen o no. Luego de salir del pabellón, que está conformado por 32 celdas, 3 sanitarios que permanecen sin agua, con heces, orines. El patio mide aproximadamente 20 metros de largo, 1 por 10 de ancho. Es un lugar húmedo, lleno de mosquitos. En la tarde se pueden ver las reclusas tiradas en el suelo, utilizando cartones y plásticos para sentarse a comer o conversar cuando el ambiente y el ánimo lo permiten. A las 3 p.m. vuelven a su celda. Es la misma rutina para Carolina desde hace más de 400 días. La celda mide 2 metros de ancho por 2 de largo. Hay 2 estructuras de cemento en forma de camarote que sirven como camas. Un lavamanos, no alcanzó a ver, comparte el espacio con 4 compañeras, cada una con una plancha y la quinta duerme en el suelo. Un día mío en la cárcel es desesperante, estresante, fatigante, la rutina tan drástica y agitada a la que nos tenemos que someter cada minuto. Dice Carolina, solo para tratar de agotar un poco, resulta que la cárcel de Jamundí, al lado hay varias cosas cañeras, ¿no? Para estas plantas sí hay agua todo el día, pero para los seres humanos que por derecho les corresponde que haya agua, solo hay agua media hora. Este es más o menos el trabajo que hacemos en Hecho en Cali. Nosotros también salimos a cubrir bastante el paro, con bastantes errores en el principio, pero estamos aprendiendo. Ahí está el portal para las personas que quieran entrar a verlo. Y bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos las personas que están en el panel y a todas las personas que nos vinieron a escuchar.